porque la discusión de los fideicomisos del Poder Judicial inicia por la tarde de este martes 24 de octubre en de Hacienda. Recuerden que los senadores de oposición querían que esto no solamente se discutiera en la Comisión de Hacienda, sino también en la de Justicia, porque de alguna manera ellos están intentando hacerle ver a la ciudadanía que la extinción de estos fideicomisos impacta de dos maneras. Uno, a los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, de los más de 55,000 empleados del Poder Judicial, y dos, que al no darles estos derechos de los cuales ellos han trabajado y se los han ganado, entonces va a impactar inmediatamente en la impartición de justicia. Que la extinción de estos fideicomisos impacta directamente en la impartición de justicia. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan no? Vamos a empezar con cómo fue la discusión, al menos de estos dos perfiles. Vamos a hablar de Salgado Macedonio y Damián Cepeda. Félix Salgado Macedonio y Damián Cepeda evidentemente presentan posturas completamente distintas respecto a la discusión de la extinción de los fideicomisos, esto en la Comisión de Hacienda, en donde ahí se vota a favor de la extinción, de ahí el dictamen sale para eliminarlos, pero la discusión tuvo sus claros oscuros, entre que hay quienes insisten, como es el caso del senador panista Cepeda, que no es que se defiendan privilegios, como que de alguna manera Damián Cepeda dice que no está en contra de la extinción, pero también dice que no se pueden hacer ciegos ante los privilegios que se han dado dentro de algunos empleados del Poder Judicial, ¿no? Como que lo minimizan un poco. Y la estrategia que veo dentro de las defensas que se dan del bloque opositor a la extinción de los fideicomisos es esa, como que sí aceptan que el Poder Judicial no ha sido de lo más ejemplar, pero por otro lado, se les olvida que la discusión no tiene que ver con algo que impacte a 55,000 trabajadores, tampoco tiene que ver con un sistema de justicia justo y ejemplar, y mucho menos tiene que ver con si eso en algún futuro lejano impactaría casualmente en los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial que logren escalar a un cierto círculo en el que ya se puedan convertir en beneficiarios. Te están mezclando peras con manzanas y quiero que ustedes den cuenta de esto. Veamos un poco cómo fue la discusión en la Comisión de Hacienda de la extinción de estos fideicomisos. Compañeras y compañeros, yo creo que debemos de felicitar primero al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se ha constituido como el mejor de los presidentes que hemos tenido en México, América Latina y el mundo, aunque no les guste a algunos. Pero miren, no voy a asumir una actitud leguleya ni protagónica. Simplemente les voy a hacer unas preguntas. A ver, en el caso concreto del fideicomiso 8693, que lo tienen a la mano, por favor, ¿lo pueden leer? ¿Qué dice? Señor secretario, si nos puede ilustrar, ¿qué dice la propuesta de este fideicomiso 8693? Por favor, aquí lo tenemos. Léalo. ¿Le ayudo? ¿Le ayudo? Le ayudo. Exactamente. Aquí está el senador Mancera, que es un ducho en las leyes, y aquí mi vecino también, originario de Tabasco. ¿Ya? Bueno, que se refiere a que 76,672,294 pesos con 30 centavos se van a destinar para el mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Son propiedad de quién? ¿Son propiedad de quién? O sea, que el dinero del pueblo se destine Porque es patrimonio de la nación. para remodelar y dar servicio a casas de jueces
y de magistrados. Ajá, ajá. Ah, entonces, ¿por qué no le pone ahí? Ajá. Ok. Oye, Esa es una. A ver. Ajá, para pagar jardinería. Pero no tiene jardín. Pues la Suprema Corte no tiene jardín. ¿Cómo van a dar? Mire, pero a ver, son gastos superfluos, onerosos, que ya no van con la actualidad y la realidad del país. Ponemos orden, por favor. No hay. Damos 3 minutos. No hay motivo ni hay por qué. A ver. De los 14 fideicomisos, ahí les va pues, doctorados en Derecho. Órale. De los 14 fideicomisos, 13, Mancera, no tienen sustento legal y jurídico. No están sustentados en la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y solo uno sí cumple con los requisitos. Y ese es el que se queda. Y el resto se va a extinguir porque han estado utilizando el recurso de manera facciosa, onerosa y fuera de la ley. Bueno, pues vamos a ir al debate pues al rato. Su postura ya la conocemos, minoría, que añora la mayoría que antes tenían. Ya, se les acabó su tiempo. Qué bueno que ahora están reflexionando. Ni ustedes sabían de estos onerosos gastos de la Suprema Corte de Justicia, ni ustedes sabían. Qué bueno que ahora ya lo saben y entonces vamos a ver su postura, si están a favor o en contra del pueblo de México. De eso se trata este asunto, no discutamos más. Yo propongo, señores presidentes de las comisiones de Hacienda y Asuntos Legislativos, que de una vez ya lo sometamos a votación, de inmediato. ¿Ustedes cómo le hacían antes? ¿Fast track? Llegaban calientitas las iniciativas, no había tiempo de leerlas y con unas letritas chiquitas para que nadie las leyera. ¿A poco ya no se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Pues hoy les estoy recordando. Y aquí han pedido que discusión, que parlamento abierto y que no sé qué tantas cosas. No, yo creo que nos tardamos en extinguir estos fideicomisos. Debieron de haberse extinguido desde que entramos. Fíjense nada más, se la debemos al pueblo de México. Muchas gracias por su atención y propongo que de una vez ya se someta a votación. Le damos la palabra. Pido el uso al de la senador, palabra también. a favor y en contra de decisiones de este legislativo, dependiendo de si son constitucionales o no. Esa es su labor, por eso existe particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí no me gustan muchas de sus resoluciones. Yo en muchos casos creo que le hacen el trabajo al presidente de la República, particularmente en la etapa del presidente Saldívar, y muy particularmente 4 ministros y ministras de la Corte que evitaban que se declararan inconstitucionales muchas reformas que lo eran. Hoy se entró en una etapa distinta y están tomando decisiones analizando caso por caso. Y en algunas, se tiende a generalizar, pero en algunas, algunos ministros, si me permiten acá por favor, ¿sí? Yo los escuché con atención. Y en algunas, ministros pareciera que están haciendo razonamientos independientes y en otras, pues no, desgraciadamente. Yo no soy defensor ultranza de ninguna institución pública. Me parece que todas las instituciones son o pueden ser sujetas de mejora, incluyendo el legislativo, incluyendo el judicial y incluyendo al ejecutivo. Pero no soy partidario de venganzas ni de decisiones a rajatablas sin razonamientos particulares de fondo de los casos. La realidad es que el Senado de la República al día de hoy no ha analizado los fideicomisos. Esa es la verdad, porque no se ha dado tiempo para escuchar en un diálogo formal a el Poder Judicial
que es quien los administra. Mi propuesta específica en este momento es que votemos el que se convoque una reunión formal, institucional, no de bancadas, sino del Senado de la República, de estas comisiones unidas, con los representantes del Poder Judicial que determine el Consejo de la Judicatura. Hay una confusión enorme, motivada desde Palacio Nacional y aquí también en estas comisiones, como si estuviéramos hablando de temas que le competen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso no es cierto. El Poder Judicial está depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jueces de distrito, en magistrados y en un tribunal electoral. No es la Suprema Corte de Justicia de la Nación jefe administrativo de los jueces y magistrados, eso es una equivocación. Ni administra la Corte el presupuesto del Poder Judicial. De los 84,000 millones de pesos que tiene el Poder Judicial, solo 6,000 millones son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3,000 millones son del Tribunal Electoral y todo lo demás, 90% es administrado por el Consejo de la Judicatura, no por la Corte. En efecto, es un problema la mezcla de que la presidencia del Consejo de la Judicatura esté en manos de también la presidencia de la Corte. Yo en lo personal soy partidario de que eso acabe. Hoy, ayer, antier, porque genera este tipo de confusión y hoy tienen un desgaste a los ministros por la defensa administrativa que se tiene que hacer por la presidencia, que es dual, cuando deberíamos estar hablando con la Secretaría Administrativa o con quien administra el recurso del Consejo de la Judicatura, de los jueces y magistrados, porque ninguno de estos fideicomisos es de los ministros y ministras de la Corte, hombre. Esa es la verdad. Yo lo que propongo es eso, que convoquemos una reunión formal, pública, nada de que te mando una nota, nada de que en privado te comparto, pública, donde abramos uno a uno los fondos y fideicomisos y escuchemos para qué se están usando. Si hay algo que mejorar, que lo mejoremos, y si no, que se respete. Yo no voy a defender ni un solo privilegio. De entrada, si el debate es si deben de tener seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, funcionarios públicos, mi respuesta es que no. Nosotros aquí en el Poder Legislativo nos los quitamos. El senador de la República no tiene seguro de gastos médicos mayores. Ningún secretario de Estado tiene hoy seguro de gastos médicos mayores pagado por el erario público. Yo no estaría de acuerdo en que de cara al futuro se continúe teniendo por ningún funcionario público. Si ese es el tema, pues que se quite. Pero no parece ser más bien un esquema que entra complementario. Sí, voy, tema importante. Que entra complementario cuando el ISSSTE no cumple sus funciones. Si la pregunta es correcto que se tenga una pensión complementaria a la que la ley le otorga al funcionario? Mi respuesta es que no, la verdad. ¿Por qué un funcionario tendría que tener una pensión adicional a la que la ley le otorga? En este caso, listo, a cualquier funcionario público, la verdad. Y a un ciudadano, su ley respectiva, en este caso el IMSS o la pensión general que le toca al que no tiene. Esos temas yo creo que son perfectamente debatibles, abiertamente, cuidando los derechos adquiridos, que sería inconstitucional quitárselos. De cara al futuro, pues bien se pudieran hacer esas reformas. Pero no es ese el tema, pues, de los fondos y fideicomisos. Hay fondos que están enfocados a infraestructura, hay fondos que están enfocados a implementación de reformas en materia de justicia, hay fondos que están enfocados a capacitación, hay fondos que están enfocados a seguridad. Si ustedes me preguntan, ¿estás de acuerdo en que tengan, por ejemplo, guardias todos parejos? Respuesta no, pero no tienen, no es cierto eso, es una manipulación de información. Estoy yo de acuerdo en que un juez que lo mandan a Colima, que aborda temas de crimen organizado, le hubieran puesto guardias y lo hubieran cuidado bien y no lo hubieran matado. Respuesta sí. Como estoy de acuerdo que la Secretaría de Seguridad Pública tenga funcionarios que las cuiden, porque tienen funciones de alto riesgo de seguridad. Entonces, lo que quiero poner en la mesa es que hagamos el trabajo y que no nos montemos en un discurso de odio entre poderes,
particularmente del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, que claramente está buscando atacarlo y minar su autonomía e independencia. No es correcto para este país eso. Abramos un debate. Miren, y yo he insistido muchas veces, creo que Damián Cepeda es de lo mejorcito que tiene la oposición. Yo leo sus comentarios y me dicen, aguas, es un panista, es doble cara, vaya. Creo que es y lo repito, creo que es de lo mejorcito que tiene la oposición, porque al menos con él te puedes sentar y llegar, o al menos a entenderse, ¿no? Plática cordial. A una plática cordial, no como con Lili Telles, que ni hablar se puede. El asunto es que hablan de desaparecer este tipo de privilegios, hablan de desaparecer, y vaya, Damián Cepeda está poniendo sobre la mesa que si cree correcto que tengan pensiones complementarias, que no, que si cree correcto que tengan seguro de gastos médicos mayores, que no. Bueno, yo en ese momento le agarro la palabra y dice, muy bien, maravilloso, qué bueno que tenemos a alguien de la oposición que medio le gira para pensar en eso, vamos a discutir, eliminar el seguro de gastos médicos mayores y homologarlo a cómo están todos los empleados del Poder Judicial. Porque los que se están manifestando no tienen un seguro de gastos médicos mayores. Los que se están manifestando son los que la padecen, son los que no tienen buenos sueldos, son los que viven bajo un esquema laboral bastante complejo y no son a los que sí les entregan los fideicomisos, no son los 180 beneficiados de las pensiones complementarias, no son los 25 beneficiados del mando superiores de las pensiones complementarias, no es la única persona beneficiaria del fideicomiso de la salud. O sea, creo que hay que entenderlo, que si hay un panista que se está aventando eso, maravilloso. Lo curioso es que es el único. Nada más él. Nada más él. De ahí en fuera, pues hasta hay senadores que ni siquiera sabían, senadores panistas, que no tenían idea para qué se usaban los fideicomisos, que no sabían si había jardín o no. Y eso ni siquiera tuvo que ver con los fideicomisos. Lo que dice Salgado Macedonio respecto a los gastos de jardinería no tiene ni siquiera que ver con el fideicomiso. Eso ya están abordando temas de un recorte presupuestal, porque sí, la Suprema no tiene jardín, pero sí nos cuestan como 4 millones aproximadamente el mantenimiento de los jardines en la Suprema. Qué maravilla, qué maravilla. De estas cosas que uno no se puede explicar. Ustedes díganme qué opinan, al menos hasta este punto, sobre las posturas de unos y otros sobre la extinción de los fideicomisos.